tardes, buenos días. Bueno, dependen de cuando vean el video. La idea es que cada uno en su tiempo pueda verlo y no tengamos problemas técnicos, porque como son muchos, por ahí se torna con mucha dificultad el tema del audio, el tema de la conexión. Entonces mi idea era grabarles un poco la clase de hoy para que la puedan visualizar cuando ustedes consideren. Siguiendo la secuencia de contenidos, bueno, estuvimos analizando la educación, estuvimos viendo el educando como sujeto de la educación, también vimos lo último en lo que fue escuela, eh, les di la última actividad que era que ustedes tenían que investigar cómo fue la escuela a través del tiempo. De todo esto es la idea justamente tener un bagaje de información que nos va a permitir entender ahora entonces qué es la pedagogía, que es justamente lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver su etimología del vocablo, de dónde proviene, y en conjunto con eso ir relacionando a los temas que ya hemos hecho mención en las clases anteriores. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint que nos va a facilitar un poco la, la tarea. Todo esto está en base al material que ustedes, digamos, tienen en impreso, que la mayoría ya lo tenían. Bien, etimológicamente, si nosotros decimos qué es la pedagogía, bueno, vamos a ver que todas las consideramos como ciencia, y sí, en realidad es una ciencia, que si bien esto se logra recién a partir de la modernidad, eh, eh, no siempre fue concebida como una ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque ahí el material que ustedes tienen, el autor, habla un poco de cómo fue el proceso para llegar a ser ciencia, ¿sí? La pedagogía. Y una de las cuestiones fue la metodología que tuvo que aplicar para ser llamada como tal. Hay un tema específico que es lo mesológico que dice ahí el texto, se refiere al método, bueno, cómo fue el origen del método pedagógico, bueno, esto está relacionado en la historia cuando apareció lo que fue el método científico, ¿sí? Eh, a ver, eh, como ciencia en sí, bueno, es producto de la modernidad, es producto de que tuvo que coincidir con este método específico, sistemático, donde pedía una cierta estructura para ser llamada ciencia en sí. Pero si nosotros decimos, bueno, siempre hubo pedagogía, y sí, lo vimos justamente cuando vimos los tipos de escuela, cuando vimos el origen de la escuela, si bien eh, no se la llamaba en sí como tal al saber pedagógico, pero enseñar siempre se enseñó. Entonces, digamos, eso es lo que vamos un poco a analizar hoy. Y ahí entonces partimos de lo que es la etimología del vocablo, ¿no? ¿De dónde proviene esa palabra pedagogía? Bueno, en el texto ustedes tienen ahí del griego paidagogo, ¿sí? Bueno, ¿qué significa paidagogo? Bueno, paidos significa niño, agos significa guía. Entonces, es un guía, ¿sí? O es el que guía al niño o el que dirige al niño. Y esto está sacado de la antigua Grecia donde había ciertas personas que estaban como, o por cuestiones a veces que no podían insertarse en el ámbito laboral, estaban destinadas entonces a este servicio que era guiar al niño y conducir al niño en lo que es la vida en sociedad, ¿no? Entonces, si vemos el origen de la palabra pedagogía viene de ahí, quiere decir eso. Eh, Alguien que va a guiar al niño en las primeros, digamos, pasos de su vida, podemos decir. Eh, pero si nosotros continuamos, cuando ya se establece como tal, como ciencia, vamos a ver que lo hace por tener un objeto de estudio. Igual, ¿cuál sería ese objeto de estudio? Bueno, es la educación en sí, esa palabra que hemos analizado en la primer clase, bueno, vamos a decir que la pedagogía, por ser ciencia, va a tener como objeto de estudio la educación y todos los temas referidos a la educación. Eh, Podemos decir todas las problemáticas que tienen que ver a la educación. Y eso es lo que va a hacer la pedagogía. ¿Cuáles serían las problemáticas? Bueno, todo lo que tenga que ver con la enseñanza, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolle en el aula,
bueno, en el caso de ustedes en el gimnasio, en el patio de la escuela, bueno, en fin, todas esas problemáticas que puedan aparecer, la pedagogía lo va a tratar. Y problemáticas que tengan que ver con la llegada del conocimiento al estudiante, ¿sí? Recordemos esa educabilidad que a veces se encontraba limitada, bueno, la pedagogía lo va a tratar. Bueno, ¿cómo aprende este estudiante? ¿Sí? ¿Cómo debo yo llegar a que aprenda ese estudiante? Bueno, y ahí vienen todas las preguntas, los planteos que va a hacer la pedagogía como ciencia en sí. Podemos entender la pedagogía con el sinónimo de formación, ¿sí? Porque, digamos, nos preguntamos el cómo enseñar, el cómo educar. Bueno, no está mal dicho que la pedagogía es como, digamos, uno de sus objetos de estudio va a ser justamente la formación del ser humano. Y ahí nos encontramos con eh, ciertas ramas del saber que deben apoyar o acompañar a la pedagogía. No está sola. ¿Por qué? Porque el ser humano, y esto ya lo hemos hablado en otras clases, el ser humano es un ser eh, con otras capacidades, con otras dimensiones, con otras áreas que lo hacen en sí y que la pedagogía no está exenta. Entonces, hablábamos del área biológica, hablábamos del área psicológica, hablábamos del área de emociones, digamos, todo lo que tenía que ver con eh, las cuestiones interiores del hombre. Bueno, eh, en eso la pedagogía siempre va a estar apoyada con estas otras ramas, la sociología, la psicología, la biología, bueno, todo lo que trate de alguna manera alguna parte del hombre. ¿Sí? La pedagogía lo va a tener en cuenta, no está sola. Si nosotros nos preguntamos, bueno, y con todo esto que venimos hablando de la educación, de la escuela, ¿cuál es la misión, ¿sí? de todo junto con la pedagogía? Y vamos a decir que es la socialización, ese es el objetivo general de la educación, ¿sí? Y la pedagogía siempre va a estar en ese contexto, ¿no? Es decir, no va a ser algo descontextualizado, sino que la pedagogía siempre va a tener que tener en cuenta las características de la enseñanza y la educación, que eso lo vimos en el primer tema. Pero a ver, para determinar, siempre va a haber un fin en toda educación. Y ese fin nos va a llevar a tener métodos, a tener problemáticas, bueno, que la pedagogía es lo que va a tratar. Pero, digamos, como misión general, la educación va a ser que siempre logremos esto, de que el hombre se socialice. Y ustedes seguramente lo habrán visto en la línea del tiempo cómo fue toda esta educación, ¿no? Yo simplemente como ilustrativo lo puse en todas las etapas de cómo se fue dando la pedagogía. Bueno, esto ustedes lo están trabajando con el texto ese que tenían que desarrollar, que era educación. Bien, acá en esta diapositiva hacemos como un cierre diciendo que la historia de la educación e historia de la pedagogía tiene una diferenciación. Dice, diferenciamos que entre historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera aparecerá como acción espontánea, ¿sí? Y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Entonces, a ver, recordemos que cuando veíamos el vocablo de educación, lo veíamos como algo que nace con el hombre, ¿sí? La educación, ese educere, bueno, ¿se acuerdan? Educare, bueno, nace con el hombre la educación. Pero también en simultáneo se está dando una pedagogía porque el hombre debe ser formado por alguien, ¿sí? Debe haber otro actor que intervenga en este proceso. Y ahí venimos con lo que es la intención. Entonces, cuando el hombre tiene la intención de formar a otros, donde aparece la pedagogía como tal, ¿sí? Ya como una rama del saber que tiene un fin, justamente, es sacar al hombre del estado en que se encontraba. Eso ya lo vi. Bien, ¿cuándo en sí toma el carácter científico? Cuando aparece el método, ¿sí? Entonces, ¿qué son los métodos? El método siempre es algo que me permite llegar a un determinado punto, ¿sí? Eh, el método pedagógico siempre va a tener que tener en cuenta una tecnicidad, ¿sí? Como toda otra ciencia. Pero ¿qué pasa? No es una técnica rígida, ¿sí? Hablar del método pedagógico no es una técnica rígida como son otros tipos de ciencias. Porque tenemos que tener en cuenta que
al que se aplica la metodología pedagógica es otro ser humano, ¿sí? Es otro hombre. Entonces, no es un material inerte el hombre, el otro hombre que yo estoy. Entonces, es alguien que tiene otras dimensiones de las cuales yo tengo que contemplar. Que eso lo vimos cuando veíamos la educabilidad. Eh, eh, Toda esa plasticidad, bueno, a ver, pongamos el ejemplo como lo es un artista, ¿sí? Cuando quiere plasmar algo a través de una escultura, ¿sí? Que quiere moldear. Bueno, esto es parecido en la educación, cuando nosotros enseñamos a otro, queremos modelar al otro, pero ¿qué pasa? No lo hacemos como lo hace el escultor, ¿sí? Que rompe el material, que trabaja con sus manos. Bueno, no. Estamos hablando ahora de un ser humano del cual tiene conciencia. Entonces, fíjense que acá la diapositiva nos dice, en cierta manera, tener en cuenta que hay otro, la acción educativa es una acción de una conciencia sobre otra conciencia. Entonces, hay un factor humano, ¿sí? Que no es un material inerte, ¿sí? Sino que es otro ser humano que tiene condiciones, características, modos que tenemos que tener en cuenta. Y ahí aparece, bueno, tengo que tener metodología para yo enseñar, ¿sí? Y la pregunta es cómo enseño. Y ahí vienen las cuestiones, bueno, los medios para que el aprendizaje se dé, ¿sí? Y acá el docente siempre va a tener ese modo, ese cómo, lo va a tener como la herramienta, ¿no? Toda profesión siempre necesitamos el material de herramienta que me facilita. A ver, podemos citar el mecánico, va a necesitar toda su herramienta, el electricista, todas otras. Bueno, cada uno tiene su tipo de herramienta. Bueno, el docente va a tener también su tipo de herramienta, ¿sí? Porque tiene que ser una herramienta que tiene que adecuarse justamente al otro ser humano, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitarle el aprendizaje. Pero bueno, ¿qué es el aprendizaje entonces? Tenemos que definir, ¿sí? ¿Qué es enseñar también? Tenemos que definir. Y ahí aparecen entonces los dos vocablos, enseñar y aprender, enseñar de latín, como dice insignare, mostrar, señalar, ¿sí? Que es guiar, estimular a los estudiantes para que adquieran por sí mismos el conocimiento. ¿Sí? A ver, no es el enseñar para que el otro repita, ¿sí? Yo no tengo que enseñarle a ustedes para que me repitan de memoria estos conceptos, no. Tengo que guiarlos para que ustedes por sí mismos vayan reconociendo cada contenido que voy dando y después por sí mismos puedan definir, explicar, ¿sí? Dar ejemplos de todos estos contenidos. Entonces acá estamos apelando a que ese conocimiento debe ser de modo consciente y creativo, ¿sí? Entonces yo cuando enseño al otro lo tengo que guiar para que aprenda este nuevo conocimiento. Y bueno, ¿qué es aprender? Bueno, ahí viene del latín aprendere, percibir, captar. Entonces dice, no es solo repetir, no, hay una vivencia. Es decir, cuando hablamos de aprendizaje tiene que vivirlo el estudiante, ¿sí? Vivirlo con el pensamiento, con el sentimiento, con las emociones. Y acá estamos en un aprendizaje moderno, decimos por qué. Porque la escuela vieja solamente se limitaba a repetir información, ¿sí? Y el docente tenía que transmitir, ¿sí? Llenarlo de conocimiento. Recuerden cuando veíamos el vocablo alumno, bueno, el sin luz, bueno, de ahí viene, no, tenemos que sacar todo eso, desarraigarnos de todo ese concepto. No, acá hablamos de aprendizaje como algo vivenciado, como que el docente debe ser guía para que el alumno crea su propio, recree ese conocimiento que tiene que aprender, ¿no? Y ese aprendizaje es una vivencia. Acá no hay una repetición mecánica, ¿no? La memoria no es solamente uno de los medios, sino que implica todo el ser. Recordemos eso, siempre vamos a tener la mirada de que el estudiante es un todo, es un universo del cual nosotros tenemos que estar en conocimiento. Bien, esto ustedes lo tienen, digamos, digo, para orientarlos en el material, la primera parte del material de Telman Ganielo, las páginas, ya les digo, para que ustedes sigan después la lectura, empieza con el capítulo 13, ¿sí? El problema del método, ahí lo van a encontrar. La idea es que vayan leyendo, que vayan teniendo, digamos, un contacto con el contenido, para así cuando yo hago estas explicaciones con estos pequeños videos, ustedes tengan como después seguir el contenido. Recuerden que esto lo vamos haciendo juntos. Yo les dije en la actividad que nos acostumbremos a hacer la cuestión de esa carpeta, ese portfolio que le llamamos. Bueno, no es que tengo que ir
copiando, ¿sí? Como hacíamos en secundaria o en primaria, que teníamos la carpetita y el docente va y después me corrige. No, la idea es que ustedes mismos vayan haciendo su proceso, entonces vayan guardando todo lo que participan en el foro, todas esas actividades que yo voy pidiendo, la vayan guardando, porque después al cierre del cuatrimestre vamos a tener quizás una instancia, y espero, presencial, donde veamos juntos, bueno, cómo fue tu proceso, ¿sí? Vamos a ir viendo, bueno, cómo fue esto de ir vivenciando los contenidos tanto en lo que estuvimos en lo presencial como lo que tenemos ahora en lo virtual. Y bueno, lo que vamos a, la secuencia de contenidos que vamos a seguir a partir de ahora es definir la pedagogía, ¿no? Ya estamos en este tren, ya, este tren, ya iniciamos por allá, por abril, con lo que fue el concepto de educación, el de educando, el de escuela. Hoy ya estamos ahora preguntándonos qué es la pedagogía, ¿sí? Es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que tiene una metodología, ¿sí? Ustedes van a desarrollar la metodología en un espacio llamado didáctica, que seguramente ya lo tienen. Bueno, ahí van a ver todas esas técnicas flexibles, herramientas que les va a permitir después cómo enseñar. Pero decimos que es ciencia porque ya va planteando un problema. ¿Cuál es el problema? Todo lo que tenga que ver con la educación. ¿Sí? ¿Y la educación de quién? Del hombre mismo, ¿sí? Y entonces no es un acto sencillo, sino que es un acto complejo. Y por eso tiene que tener una sistematización, ¿sí? Una intención. Así que bueno, chicos, por hoy tenemos esta clase de lo que es la pedagogía, que la puedan ver, visualizar cuando cada uno pueda, ¿sí? Seguimos en contacto con la mensajería interna del campus, cualquier dificultad que tengan. Y los foros, por favor, no se olviden de participar. Así que nos leemos, compartimos. La idea es ir haciendo este análisis en conjunto. No siempre es repetir, no siempre es copiar y pegar, sino que la idea es que en conjunto todos podamos hacer un aprendizaje significativo. Bien, nos vemos.